Vamos a iniciar hoy con el tema número 14 de esta serie, El Mesías y su Iglesia. Se llama el tema La vida en Cristo no consiste en ritos. Está largo, pero rompí con todas las reglas que se podían romper al poner un nombre tan largo. La vida en Cristo no consiste en ritos. Y yo les voy a invitar a que vengan a Lucas capítulo 5 y vamos a estar revisando desde el 27 hasta el 39. Creo que todos tenemos muy claro, estamos muy conscientes de que el ser humano es un ser ritualista. ¿Sí se entiende eso? Ahorita vamos a ver lo que es un rito, pero bueno, de entrada, déjenme decirlo desde ahorita lo que es un rito. Un rito es un conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas, ¿verdad? Así se llama un amigo pastor también. Rito. Buen amigo. Sí. Conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Entonces, si el hombre es un ser ritualista, es decir, hay muchas ceremonias, es muy ceremonioso, es ritualista por naturaleza. Es decir, al hombre le gusta la religión. De todo hace religión. O sea, cuando Dios establece esa relación, ¿verdad?, con el hombre, Dios, fíjense que no puso reglas, no les puso ceremonias, no les dijo absolutamente nada. Todo era una relación tan perfecta. La única regla es no coman de eso. O sea, no coman de ahí. Eso era todo. De ahí en fuera no había no había un culto, pues. Había una relación. No sé si me doy a entender. Pero de ahí, o sea, el hombre en su búsqueda por acercarse a Dios empieza a hacer cosas. Y terminó, como dice en Romanos, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Sí, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, terrible, ¿verdad? Entonces, repito, el hombre el ser humano es ritualista por naturaleza, ¿verdad? Hay quienes por un lado son moralistas, es decir, hasta ascéticos, o sea, en el sentido de ciertamente guardan unas reglas morales muy estrictas, pero en eso basan su caminar con Dios, o sea, en que son muy, muy moralistas. ¿Sí? Por el otro lado hay quienes son libertinos, pero también tienen sus ritos. ¿Sí? Es más, aun cuando alguien se diga ateo, practica esa religión, practica el ateísmo. Fíjese, hasta el ateo es ritualista. Tiene sus ceremonias también, tiene su propia religión. ¿Verdad? Yo creo que a ese le pone al Dios no conocido, ¿verdad? Pero bueno, esta sección que vamos a estar escudriñando hoy, hay varias cosas que nos presenta Lucas aquí. Nos presenta a uno de él menciona, Lucas, a dos cobradores de impuestos, a dos publicanos. El primero es Leví, que es lo que vamos a ver ahorita, y el otro, ¿cómo se llama? Unos chaparritos, ¿se acuerdan? Saqueo, ¿verdad? Saqueo el saqueador. Entonces, bueno, aquí los menciona a ambos, pero en este pasaje que vamos a ver solamente menciona a Leví, que después pues se le conoció como Mateo. Fíjense, ya ser publicano, híjole, ser un cobrador de impuestos, de por sí ya era suficientemente malo que ahora sí que el guarache de Roma estuviera en el cuello de la gente y les cobraran tantos impuestos para Roma, que les cobraban un montón. Nosotros ahorita nos quejamos del ISR, del IVA, pero estaba viendo un poco de qué impuestos tenían
Y era una barbaridad o sea, las imposiciones que tenían sobre el dinero, sobre la producción, sobre el esto, sobre el otro, si pasas por acá, si te metes por allá, si usas el camino, o sea, los de caminos y puentes federales se quedan cortos, ¿no? No, o sea, eso ya era suficientemente terrible, ¿verdad? Era suficientemente malo, pero cuando los judíos eran los que lo hacían, es decir, cuando de su propia gente lo hacían, ya el daño era aún mayor, ¿sí? Entonces, fíjense, algo de lo que vamos a ver ahorita es de que uno una vez que los fariseos y los saduceos estaban cerca para ver qué es lo que estaba haciendo él. ¿Se acuerdan que en el tema anterior estaban en una casa y que estaban escribas y fariseos que se habían acercado, obviamente habían escuchado de la fama de él, pero ahorita ya habían visto algunas cosas, ya les había dado de qué hablar? Entonces se habían acercado para observarlo, a ver en dónde podían prender al Señor, pero en ese, porque aquí es donde se centra todo el meollo del asunto. Cuando ellos lo atacan o atacan a sus discípulos propiamente, él los defendió y también de alguna manera presentó una defensa, ¿sí? Con 3 ilustraciones, es decir, para aclararles el punto, él presentó 3 ilustraciones. Primero, gracias. Él se comparó con un médico, ¿verdad? Que había venido para sanar a los enfermos, ¿verdad? Después él se comparó con un esposo gozoso que invitó a los hambrientos y a parte de sus amigos a una fiesta. Y hoy tuvieron bodas, pero todavía no son, ¿verdad? Pero ya habrán. Y bueno, también la tercera ilustración deja ver, hace un contraste de lo nuevo con lo viejo, si se remienda un vestido viejo con un pedazo de algo nuevo, y el vino nuevo en odres nuevos, vino viejo en odres viejos, etcétera. Empieza a usar esto, y lo que les empieza a enseñar el Señor, la manera en que se defiende es que él les dice que Él no vino a remendar las vidas de las personas, que él vino a ser nuevas. Él vino a dar nueva vida, no a remendar vidas. Sí, en esencia. Entonces, habla que Él no vino a establecer nuevos rituales para agradar a Dios. Tampoco vino a mezclar los antiguos rituales, ¿verdad?, con otros nuevos, sino a traer vida a todo aquel que cree. ¿Alguien se acuerda qué es lo que dice 2 Corintios 5:17? De manera que si alguno está en Cristo, nuevos ritos tiene. ¿Sí? Ya tiene nueva religión, ¿así es? No, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese todas son hechas nuevas tiene que ver toda nuestra manera en cómo nos relacionamos con Dios. Estamos en Cristo, ya no podemos seguir relacionándonos con Dios de la manera en que lo hacíamos antes. Si es que intentábamos hacerlo. Porque en muchos casos sí se intentaba, ¿sí me explico? Y tenían su religión, y aquí habían 2, 3 monaguillos, yo sé, ¿no? Por aquí, no sé, está Sor Ana, por ejemplo, ¿verdad? Y así, o sea, habían, pues Sor Laura también, ¿verdad? Y así podríamos mencionar a varios, ¿verdad? Sorbetes, ¿no? ¿De qué? Pero fíjense, de alguna manera nosotros teníamos una conciencia o un deseo, o pues así nos habían enseñado, ¿verdad? Pero de acercarnos a Dios mediante ritos. Pero no, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando existen deficiencias en cuanto a una falta de entendimiento de lo que se trata nuestra vida en Cristo, pues entonces se corre el riesgo de que empecemos a ver aquellas cosas mediante las cuales manifestamos devoción al Señor como rituales. Voy a hacer una pregunta.
mediante qué cosas manifestamos nuestra devoción al Señor. Es decir, ¿cómo practicamos? ¿Qué ejercicios tenemos en donde manifestamos nuestra devoción y nuestra confianza en Dios? Por ejemplo, buenas obras, bueno, sí, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo manifestamos nuestra devoción? Obediencia, ¿qué más? La alabanza, la oración, la lectura de la palabra, congregándonos, sí, la adoración colectiva. ¿Sí me explico? Todas esas cosas, si no tenemos el entendimiento claro de qué se trata esto, pues para mucha gente que no tiene el entendimiento claro en esto, llegamos a Cristo y, bueno, nada más cambio de ritos. Allá se hacía de esta manera y acá se hace de esta otra. Allá se usa así, acá se usa de esto, ¿verdad? Entonces vengo al rito de la alabanza y vengo al rito de y a veces ni están, pero, o sea, ni están verdaderamente, o a veces ni estamos adorando, pero estoy cumpliendo con el rito, ¿sí? No critico esto, lo que critico es no critico, pero señalo nada más, apunto al rito. ¿Cuántas veces existe o en cuántos lugares que tienen así pues un reclinatorio al frente y las personas llegan y van y ¡frum! Se clavan ahí unos 30 segundos, ¿no? Se arrodillan hasta en el altar, ¿sí? Y luego ya se regresan. ¿Sí han visto eso? No saludan a nadie, entran y derechito ahí al reclinatorio, ¿sí? Y ya luego se levantan y van y ahora sí, a Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y dices, bueno, está bien, o sea, si es verdaderamente una disposición en el corazón, decir lo primero, Señor, es venir contigo y hay eso en el corazón, pero generalmente no es así. Y a mí me tocó ver esto, pues, ¿no? Estás ahí al frente y llega la misma persona y siempre dice lo mismo. Porque es el rito de, no sé si me explico. Entonces, nuestro caminar en el Señor, nuestra vida en Cristo no consiste en ritos, ¿sí? La tragedia es que la gente dice, es que generalmente, no, lo viejo es lo mejor, o sea, yo ya tengo mi religión, yo no necesito más, ya tengo mis ritos, ya tengo mis ceremonias, ¿verdad? Que me hacen estar bien con Dios. Oye, pero fíjate que el Señor dice, no, yo ya tengo mi religión, ya no me quieras cambiar mi religión. O sea, no, es que no te quiero cambiar la religión, o sea, quiero presentarte a Cristo. No, yo ya estoy bien, yo ya estoy bien. ¿Les ha tocado eso? Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Fíjense, la carta a los Hebreos se escribió precisamente para explicar cuán mucho mejor es el nuevo pacto, ¿verdad? Es decir, para decir, explicar que todos los rituales, hablando en el judaísmo, todo eso era simplemente una sombra, que eran figuras de cosas que habían de venir, es decir, eran tipos, eran cosas que estaban anunciando, que representaban algo, que no se trataba de hacer el rito y ya por eso, sino que aunque Dios lo había establecido, era una sombra, había que acercarse aún a hacerlo, pero en fe, era creyendo eso. O sea, el hecho, por ejemplo, si era sacrificar un cordero, ¿sí? No era nada más ya llego y que maten al chivo, ¿verdad? O que maten a la borrega y listo, y hacemos el ritual. No, sino el entendimiento de un inocente está derramando su sangre por mí. Desde ahí, ¿me explico? Cada parte que iba habiendo. Y después cómo no tengo tiempo para meterme por ahí, pero cómo se sacaba la piel y todas las cosas, y eso no se quemaba en el altar, eso se quemaba afuera. O sea, toda lo guácala no puede estar en el altar, eso se tenía que quemar, pero no ahí mismo, sino fuera del campamento, para que no hubiera contaminación, que no se contaminara lo demás. Y después, o sea, la fuente, ¿verdad? El lavacro, cómo se iba entrando, o sea, cómo iba, que se tuviera, que el adorador, la persona que se acercara, tuviera ese entendimiento, que a la hora también de estar el sacerdote allá adentro, ¿verdad? Y estar enfrente ahí en el lugar santo, ¿verdad? Y que estaba ahí con el altarcito, quemando incienso y esos panes,
esos 12 panes ahí absorbiendo todo el humo y lo denso que estaba ahí, ¿verdad? Esa mesa de la proposición, cómo era comer de eso, y eso representando comunión de todo el pueblo, de las 12 tribus, ¿me explico? O sea, hacerlo con ese entendimiento, y después ya salían, ¿verdad? Y la persona o las familias que habían ido a adorar, que habían llegado ahí, que habían llevado a ese animalito, ellos se sentaban e invitaban a los demás, y llegaba uno de los sacerdotes y se sentaba con ellos, y si había alguien que estaba ahí que no tenía recursos, vente a comer con nosotros, y comían de aquello que habían ofrecido, y era un tiempo de intimidad, era un tiempo de comunión, y así es lo que el Señor quería, que hubiera eso, y no nada más llegas, matas chivos, le cortas aquí, le pones acá y repartes y va, ya cumplí, vámonos. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? ¿Me explico? ¿Cuánto de eso cuánto del ya cumplí hay? Eso es ritualismo en esencia. ¿Está bien? O sea, ya llegué, ya cumplí, ya me voy, ya tuve, ay, mi conciencia tranquila. No, pero es que cada parte de lo que hacemos, bueno, pues ahorita ya el cordero ya fue sacrificado, ya es el sacrificio, es una vez y para siempre, gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero ahora podemos llegar y podemos empezar a meditar en lo que Él hizo y a darle gracias, y miren, si lo empezamos a hacer de esa manera, ni es necesario que se nos diga levantemos las manos, ni necesario sería, pero a veces estamos ahí con el rito. Entonces, vamos ahí al desarrollo, por favor, a los versículos 27 y 28 de Lucas 5. Dice, después de estas cosas, ¿alguien se acuerda de qué cosas se está refiriendo ahí? Acuérdense que venimos, viendo seguidito, ¿no? Venimos versículo tras versículo. Después de estas cosas, ¿qué cosas hubo antes de esto, que de lo que está hablando aquí? Inmediatamente anterior, ¿de qué está hablando? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Nosotros lo entendemos como la sanidad del paralítico, pero la esencia no era la sanidad del paralítico, era el mostrar que él tenía poder para perdonar pecados. ¿Se acuerdan? O sea, lo primero que le dijo, ¿recuerdan? Al paralítico no fue levántate y ya, sino tus pecados te son perdonados. ¿Y cómo se desató todo eso y terminó? Bueno, en la sanidad de él. Bueno, dice, después de esas cosas, y cuando él da toda esa explicación y todo lo que ya vimos, ¿verdad? Y los que no estuvieron, bueno, ahí escuchen lo anterior. Después de estas cosas, es decir, ya que pasó eso, no quiere decir que inmediatamente después ocurrió todo esto, pudieron haber pasado algunas horas, ¿sí? Lo que está enfatizando es de que después de lo que pasó en la casa ahí, que quitaron del techo, etcétera, etcétera. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Fíjense, yo quiero que vean algo. O sea, estaba, dice, en el banco de los tributos públicos. Normalmente eso podía ser a la entrada de la ciudad, pero de seguro estaba ahí en el camino, es decir, había un peaje ahí. Y eran tremendos porque la manera en que ellos cobraban, pues no había un tabulador, es decir, era a ojo de buen cubero. De hecho, los romanos lo que hacía es que concesionaban la cuestión de los impuestos, la cuestión de los tributos. Es decir, ellos ponían al mejor postor, ellos vendían la concesión, la subastaban. Entonces, a ver, ¿quién cobra impuestos? ¿Quién cobra? No, pues yo doy tanto. Ok, a ti te doy el derecho. Entonces, tú vas a cobrar impuestos en tal parte, tú en tal parte, tú en tal parte. Ellos normalmente, de todo lo que cobraban, de eso que cobraban,
la mitad se lo entregaban a Roma y la mitad se lo quedaban ellos. Eso era parte del trato. Entonces había impuestos si vendían, ¿verdad? Pues cáete con la lana, porque hay un impuesto. O sea, para empezar, si llevo la mercancía, a ver, ¿qué tanta mercancía traes? Eso, ok, de eso me toca tanto, y les quitaban. Ya que lo vendas, me tienes que traer, pero por pasar aquí también, me tienes que pagar, ¿sí? Y si no tienes para pagar, no te preocupes, yo te presto a unos intereses altísimos. Entonces, imagínense, ese sentir para la gente, o sea, decían que un romano lo haga, qué feo, pero que uno de los nuestros lo haga, eran lo peor, ¿sí? Pero ellos estaban llenos de dinero. Entonces los publicanos estaban excomulgados de las sinagogas, o sea, ellos no les permitían entrar a las sinagogas. Los publicanos, o sea, eran considerados traidores, pues, ¿no? Ahora, fíjense bien, no lo menciona directamente el texto aquí, no dice que no tampoco, ¿ok? Pero quiero entrar a esto, porque la expresión después de estas cosas hace muy probable que este publicano haya sido testigo del perdón de pecados y de la sanidad del paralítico. O sea, de seguro él ya había oído de Jesús, él estaba en Capernaum. Probablemente él ya incluso, no sé si lo conocía, si físicamente ya habría tenido algún contacto con él, no sabemos, pero es muy probable por todo lo que encierra la idea, esencialmente por la respuesta de Leví, que él hubiera visto este asunto, que ya hubiera escuchado bastante acerca de él al punto que sabía que él tenía el poder, ¿verdad?, para hacer ceremonialmente limpio a alguien. Ya le había pasado, acuérdense que ya había habido el asunto del leproso, que él fue y antes de decirle sé limpio, él lo tocó y después le dijo, alguien que era, recuerden, es el tema de él tocó lo intocable, ¿sí? Que él tenía el poder para perdonar pecados, para darle una nueva vida al que creyere, aún para traer una sanidad física, que no es el énfasis en los temas, pero ahí está. Entonces, su respuesta fue muy contundente. Dice que dejándolo todo se levantó y le siguió. O sea, ahí te encargo el changarro y se fue. ¿Me explico? O sea, se levantó y para él fue algo tan, repito, tan contundente, al grado que él dijo, esto se acabó. Sí, yo ya no me voy a dedicar a esto. Y era, pues como mencionamos ahorita, era un negocio bastante lucrativo. No es tan fácil dejar algo así, ¿no es cierto? Porque la cartera está muy cerca al corazón. Pero fíjense lo que sigue, versículo 29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Cómo fue el banquete? Fue grande el banquete. Sí. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Escuche bien, esto es ejemplar, porque aunque no lo dice abiertamente, implica que él citó a sus antiguos camaradas y les compartió, ¿verdad? Les presentó a aquel al que perdona pecados, los reunió para presentárselos y posiblemente para despedirse de ellos. A lo mejor fue un banquete de despedida, ¿verdad? Sentarnos los perdona pecados. No sé si me estoy... O sea, si yo sigo la misma línea que traen los del texto anterior, esto es lo que me indica. O sea, no es así como que, ay, de repente, o sea, de la nada, alguien me dice, déjalo y sígueme. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, tenía que haber una convicción de que ese hombre que le dijo eso tenía algo que él
no tenía y que reconocía que necesitaba y que no podía comprar con todo el dinero que tenía. O sea, él supo eso, él lo tenía perfectamente claro. Digo, para aquellos que se atoran porque no tenemos 2 pesos más en la bolsa. ¿Me explico? O sea, él pudo ver algo, al escuchar, al ver, al percibir todo esto, dijo, este hombre, es que si él perdona pecados, o sea, yo ni siquiera me puedo acercar, yo ni siquiera, aún si intentara acercarme a Dios, a lo mejor ya estaba redarguyéndole ahí, si intento acercarme, me rechaza, pero él perdona, él tiene el poder para hacerlo. Y ves que fue muy contundente. Ahora, la mayoría de los judíos no habría comido con un grupo de cobradores de impuestos, ¿eh? O sea, era algo en donde ellos se reunían entre ellos. Y pues era ahora sí que como una cámara, ¿no? El gremio de los publicanos. Pues entre ellos se reunían, pues nadie más lo soportaba. Entonces, pues entre ellos, ¿sí? Entre iguales. Y él naturalmente, el Señor Jesús, pues no confraternizaba con ellos en sus pecados. Y es claro eso, ¿no? Él fue y se sentó a la mesa con ellos. Pero él no estaba de acuerdo con sus pecados, ¿verdad? Él no hacía nada, escuchen bien, que pudiese poner o a comprometer su testimonio. Pero ¿qué es lo que él hacía entonces? Él empleaba estas oportunidades, estas ocasiones, para enseñarles. Pues ¿de qué creen que les hablaba el Señor? Para redarguirles, ¿sí? Para bendecirles. ¿Qué fue lo que pasó con Zaqueo, el saqueador? Perdón, que ya lo veremos después. Pero ¿cuál fue la reacción de él cuando lo vio? Zaqueo, bájate de ahí, ¿verdad? Y corrió a su casa y o sea, tocó al hombre, pero él sabía, Zaqueo sabía acerca de Jesús. ¿Sí me estoy dando a entender? Y repito, no hacía absolutamente nada, no decía nada, no hacía nada que comprometiera su testimonio, estando con ellos. O sea, los demás lo rechazaban, pero él estaba con ellos sin comprometer su testimonio. Y esto nos debe de hacer pensar en cuál es la actitud que tomamos, por ejemplo, en las reuniones familiares en donde no son creyentes. O sea, tenemos una actitud de fariseos. Ay, no, yo no me junto con ellos porque ellos no. Y luego ya sacan las cervezas y hacen una tomadera y hacen esto. Pues sí es cierto. Pero ¿cuál es la actitud? No es la actitud de Jesús, ¿sí? Y más ahora que se aproximan estas fechas de celebraciones colectivas y celebraciones familiares. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Sí, poder estar con ellos. No voy a participar, ¿verdad? Y no es de que me voy a contaminar porque estoy aquí contigo. ¿Sí me explico? O sea, debemos de tener mucho cuidado de no tener en nuestro corazón un corazón de fariseo, que eso es lo que quiere decir fariseo, apartado, pero no en buen plan. O sea, es que se autoexcluyen y el Señor no hizo eso. Él llegó a ellos. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. ¿Contra quiénes murmuraban? Diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué no se separan de ellos? ¿Verdad? Fariseos separados. ¿Por qué están con ellos? ¿Por qué andan comiendo con ellos? Y esto obviamente, todo este asunto, pero fíjense cómo estaba, porque todo este asunto, obviamente los escribas y fariseos no estaban adentro de la casa. Porque estaba bueno el pachangón, ¿verdad? Pachangón es del hebreo fiesta en grande. Sí, gran banquete quiere decir pachangón. Sí. Pero pues obviamente no estaban ahí, pues ellos se autoexcluían, pero estaban afuera y dices, ¿y qué estaban haciendo afuera? A ver qué dicen ahí de metiches, ¿verdad?
Era el mismo grupo de líderes religiosos que había estado cuestionando la autoridad de Jesús previamente, ahí en el versículo 21, de los que cavilaban en sus corazones, ¿quién es este para perdonar pecados? Blasfemias, dice este. Sí, era el mismo. Es el mismo grupo que criticó, ¿verdad?, el que se relacionara con los publicanos y con los pecadores. Entonces, esto es muy importante porque el hecho de ellos no solo se asociaban con gente que los fariseos rechazaban, o sea, el Señor y sus discípulos, sino que también comían y bebían con ellos, o sea, compartían la mesa, porque comer y beber significaba camaradería, significaba relación, ¿sí? De hecho, esto es algo que el mismo Lucas remarca en el libro de los Hechos. Esa es una práctica en la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan que compartían el pan y las oraciones con alegría y sencillez de corazón? Eso es una práctica. El hecho de comer juntos era algo muy normal y de alguna manera es algo, es un tiempo familiar, lo entendemos, ¿no? Pero de repente yo creo que sí nos falta practicar más esto. Sí nos falta practicar un poco más esto. Yo entiendo que tenemos cosas que hacer, pero de repente sí es bueno buscar alguna ocasión, ¿cierto?, para compartir el pan, para compartir la sal. Lo que sea, pero tener esos tiempos son importantes. Entonces, esto de ninguna manera, pónganme atención, de ninguna manera contradice la instrucción del Señor en cuanto a la disciplina en la iglesia. O sea, de no comer con quienes diciéndose creyentes viven de una manera que a todas luces es desordenada y contrario a lo que la palabra de Dios dice. Fíjense bien, ¿eh? O sea, por un lado dices, ay, a ver, ahí está, pero es que entonces es contradictorio. No, para nada. Porque en este caso los publicanos y ellos no se decían creyentes, ellos se decían publicanos, ¿verdad? Y a lo mejor no se juntaba gente con ellos porque no les fueron a bajar el dinero. Pero pues, sí, ¿no? Sí me explico. Pero esto no es, ahí está, entonces, pues el hermano, pues ahí no le hace que traiga su vida de desorden, pues al cabo es cada quien y sabe. No, la escritura dice que no te juntes, dice, con el que diciéndose creyente. Y el apóstol Pablo dice, porque si nos separamos, pues sería necesario que saliéramos del mundo, pues si estamos en el mundo. No, la aclaración es, con aquellos que se dicen creyentes viven como el diablo. Dice, con esos ni coman. Esa es la instrucción, ¿no? Entonces no se contradice. Tampoco contradice la instrucción de apartarnos de aquellos que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y que enseñan falsas doctrinas, que apartan de la fe genuina y de la verdadera devoción a Cristo para anclar a los oyentes, a sus discípulos, ¿verdad?, en las cosas de la tierra. La instrucción en cuanto a ellos es apártate de los tales. O sea, apártate de ellos. Entonces, yo quiero que noten cómo cuando el Señor dice apártate de los tales, se está refiriendo de los falsos creyentes a todas luces. No de los pecadores, no de los que no lo conocen. ¿Sí queda claro eso? Porque luego tomamos, repito, esa actitud, ay no, pues no me voy a contaminar, entonces no, yo con mi familia no, porque luego son así. Pues ¿qué quieres? No tienen a Cristo. Ahora tampoco se dicen creyentes. Entonces puedes hacerlo. Sírveles, ministrales en amor, tolérales. O sea, no que te tolero tus cosas ahí, pero soporten. ¿Sí me explico? Soportemos. Versículos 31 y 32. Déjenme le doy un traguito al agua porque hoy estoy viendo de todos colores menos café. Dice, versículo 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, esto no debe interpretarse como que el pecado es una enfermedad de la que las personas se tienen que rehabilitar o que es un enfermo y no es un pecador, ¿verdad? O sea, no se debe de interpretar.
Dice, no he venido a llamar, aquí viene el énfasis, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, aquí Jesús no se preocupó en discutir quiénes eran los justos, fíjense. Aquí lo que él quería hacer ver era que su misión era para que los que estaban necesitados de arrepentimiento, ¿verdad? Los que estaban necesitados de experimentar un cambio de corazón y de vida, pudieran hacerlo por medio de él. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, los escribas, los fariseos, ellos se justificaban a sí mismos mediante un celoso cumplimiento de ceremonias, de rituales, de apego a tradiciones orales, ¿verdad? Que les atribuían poderes espirituales, como en toda religión. O sea, luego los criticaban ahí, bueno, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y no es de que no se las hubieran lavado. ¿Por qué no se lavan las manos? O sea, cuando está diciendo, ¿por qué no se lavan las manos? Era porque no siguen los rituales. Porque para ellos era una ceremonia, el lavamiento de las manos, que era metían las puntitas de los dedos y los escurrían. Y llegaba acá y después lo bajaban y empezaban a escurrir eso y ya les llegaban con una toallita, se secaban. Entonces decían, ya mis manos son santas y lo que toquen es santo. O sea, le atribuían poderes espirituales, o sea, de limpieza al alma y así muchas otras cosas. Entonces ellos estaban, o sea, ellos decían, no, pues yo no tengo necesidad. Ellos no consideraban que tenían algo de qué arrepentirse. ¿Sí? Después de todo, decían ellos eran descendientes de Abraham y que Abraham había hecho tantas obras buenas que alcanzaba para salvar a toda su descendencia. O sea, ellos estaban con la idea de que la justificación es por obras y que Abraham ya las había hecho. Entonces que ellos, por el simple hecho de ser judíos, ya no tenían nada de qué arrepentirse, que ya eran salvos, pobres de los gentiles, decían. Los gentiles, ellos son leña para el infierno, decían. Entonces, algo así como que ya nace salvo, ¿verdad? O algo así también como que Dios ya te predestinó para que seas salvo y te va a hacer nacer de nuevo antes de que creas. Bueno, tulipeños. Entonces, cuando alguien está en esa condición de no reconocer su propia necesidad de ser salvados por los méritos de otro, en este caso del Mesías, pues no pueden beneficiarse del ministerio de él. No pueden. O sea, si es por obras, entonces son por mis méritos. Y si es por mis méritos, entonces excluyo los de él. Entonces, si me puedo salvar yo, si pienso que yo me puedo salvar, entonces no necesito a Cristo. ¿Me explico? Y esto es lo que ellos tenían en mente. Al lado contrario, estos cobradores de impuestos se daban cuenta que eran pecadores, que necesitaban ser salvados de sus pecados. El Señor utiliza también, él directamente, hacer una ilustración, ¿se acuerdan? Con respecto a la oración. Utiliza de un fariseo y un publicano, nada más y nada menos. Y dice que el publicano, que el fariseo, dice, oraba consigo mismo, diciéndole, oh Dios, o sea, pues, ¿cómo está el asunto, no? O sea, en otras palabras, sus oraciones no llegaban ni al techo. O sea, ni siquiera salían de él. ¿Verdad? Y yo te doy las gracias que no soy como aquel, no soy como este y no soy tampoco como este publicano. Y dice que el publicano estaba ahí agachado y que golpeándose el pecho y diciéndole, sé propicio a mí, o sea, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Y esa es la diferencia de alguien que llega a reconocer su condición. Va a Dios diciéndole, yo sé, yo ni puedo meter las manos, solamente ten misericordia. Y apelan a su misericordia. Y él preguntó cuál de los dos salió justificado. Y a regañadientes dijeron el publicano. Pero aquí ellos no se daban cuenta de esto, ¿sí? O sea, su acción estaba del Señor, las acciones del Señor estaban en una perfecta armonía con su propósito de venir al mundo. O sea, los sanos no necesitan médico, sino solo los que reconocen que están mal delante de Dios. O sea, alguien que no reconoce esto,
que no reconoce su propia condición, no puede ser salvado, punto, porque no reconoce siquiera que necesita ser salvado. Entonces, mis amados, nunca nuestro caminar en Cristo se debe de asumir como una vida llena de cumplimientos de ceremonias y deberes para ganarnos el favor de Dios, ¿verdad? Porque es algo que no se puede hacer. Es que no oré lo suficiente, es que no he leído, es que no he hecho esto. Ay, Señor, o sea, qué bueno que tengas esa necesidad y que tengas un pesar, que tengamos la necesidad, que tengamos el pesar cuando no tenemos tiempos. Yo se los he dicho, yo cuando yo le bajo al ritmo en ese sentido, yo siento los efectos en mi carne. Yo siento cómo se levanta. ¿Sí me explico? Y si me descuido, me pone 2, 3 moquetes, ¿verdad? Y ustedes yo creo que también. Entonces, sí, ciertamente sí podemos darle respuestas a las iniciativas que Dios tiene, ¿verdad? Es decir, una vida de obediencia, andar como es digna de los suyos, creciendo en el conocimiento de su voluntad, agradándole en todo, pues esa debe de ser nuestra meta. Así es como debemos de caminar. ¿Estamos aquí? Versículos 33 al 35. Entonces, ellos le dijeron, aquí los que están hablando son los escribas. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Fíjense, ya se metió ahí por un lado, ¿eh? Vean por dónde está yendo. A ver. Tú estás ahí, tremendo banquete, se están pegando un festín, ¿sí? Buena comida, buena bebida, la están pasando muy bien y nosotros no vimos que Juan, o sea, refiriéndose a Juan el Bautista, pues ese cuate comía chapulines y con miel. Esa era en esencia su comida, era se vestía así de piel de camello, ¿verdad? O sea, muy tosco, no nos vamos a poner a hablar acerca de esto, pero era una vida muy, o sea, pues no sé si llegaba hasta al ascetismo, ¿no? O sea, en el sentido de, o sea, yo entiendo que él no estaba con la cosa, tengo que hacer para merecer, pero sí muy rústico, o sea, sí muy austero, ¿sí me explico? Y dice, Juan, bien austero, ¿verdad? Ahí les pegaba sus remojadas, ¿verdad? En el Jordán y se los traía cortitos y tú mira tus discípulos, los de los fariseos también, los discípulos de los fariseos, mira, también ayunan. Él les dijo, ¿podéis acaso los que están de bodas hacer que los que están de bodas ayunen? A ver, ahora como el sábado ustedes dos. Acá está la boda, ¿verdad? Y todos bien contentos y todos así, pero le dicen, pero no coman nada. ¿Sí les van a decir el sábado? Sin diga, avísenos, pa, yo sí me llevo mi lonchecito. ¿Verdad? Dices, no, pues están con los de, o sea, si están en las bodas, o sea, está refiriéndose, es un tiempo de alegría, o sea, es decir, es algo muy especial, es algo que celebran, ¿sí me explico? Y las bodas en ese entonces no era como ahorita aquí, ¿eh? Ahora sí que eran como las bodas de rancho acá, de días, de 7 días. Fíjense, ahí los novios no se iban de luna de miel al Jericó Palace, ¿verdad? ¿No? O no sé, ¿no? Al Haifa's Resort, ¿no? O sea, no, y se quedaban ahí y era una fiesta todo el tiempo. Era muy diferente, pero dice, oye, pueden hacer ayunar a los que están de bodas, dice, entre tanto que el esposo está con ellos, o sea, se están alegrando, o sea, están ahí los novios, ¿sí? Dice, mas vendrá días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y aquí la siguiente táctica de los escribas y de los fariseos fue interrogar precisamente acerca de la costumbre del ayuno. Digan conmigo costumbre. Era una costumbre, ¿sí?
Entonces, a fin de cuentas, los discípulos de Juan, ¿verdad? Pues eran, repito, y Juan mismo era austero. Y los seguidores de los fariseos, ellos observaban varios días de ayuno ceremoniales. Ayunaban un par de veces a la semana, creo que eran martes y jueves. Lo que para nosotros son martes y jueves. O sea, se aventaban sus ayunos. ¿Sí? Y o sea, es un ayuno que empezaba al amanecer y terminaba a la puesta del sol. O sea, no es de que se aventaban las 24 horas, pero en todo el día no comían alimento, pero ya era un asunto ceremonial. Pero no lo hacían así los discípulos del Señor. ¿Por qué no? Bueno, el Señor le respondió, ¿verdad? Que en efecto no había razón para que sus discípulos ayunasen mientras Él estaba con ellos. Porque aquí Él asocia el ayuno con el duelo y lamentación, porque ese es el sentido real de la palabra ayuno, es afligir el alma. De hecho, en la ley, cuando habla acerca de ayunar, está traducido como ayunar, pero la expresión literal es afligir el alma. Y eso era causa de una constricción, o sea, a causa del pecado, a causa de el día de la expiación, por ejemplo, decía el día de la expiación, que era una fiesta nacional, decía aflijan el alma, pero comían de lo que se sacrificaba. ¿Sí me explico? O sea, a lo largo del día igual y no, se abstenían, pero el punto era, no era simplemente dejo de comer, ¿verdad? Porque ese afligir el alma no tiene un poder espiritual en sí mismo como tradicionalmente se enseña, sino que es una expresión de una devoción muy íntima, muy personal, en donde el que lo practica es el que se sensibiliza, porque necesito escuchar a Dios, hay esta situación y necesito estar sensible a la dirección de Dios. ¿Es válido que ayune? Por supuesto que sí. Sí, pero el ayuno no es para forzar a Dios a cambiar las circunstancias. Está difícil la cosa. Ponte a ayunar, ¿verdad? Para que mira que el Señor lo va a resolver. No, o sea, no tiene ese poder. Ciertamente hay una circunstancia difícil y dices, es que siento que tengo que ayunar. Hazlo. Porque te va a sensibilizar a ti para escuchar a Él y dar las respuestas, la dirección, la sabiduría de cómo le tienes que hacer, la fortaleza interna. El hecho es de que estos fariseos planteaban esta pregunta porque ellos consideraban el ayuno como un ejercicio público para hacer evidente su espiritualidad individual. O sea, para ellos el decir ayuno es soy espiritual. Y así podríamos ver cuántos ritos podríamos ver en la iglesia, en cualquiera de los ámbitos o sectores de la llamada iglesia o de la cristiandad, pues. ¿Cuántos sectores, cuántas cosas podemos ver acerca de esto? ¿Verdad? Que si agarro y empiezo y empiezo a hablar en lenguas y todos así en lenguas. O sea, yo no tengo problema con eso. Pero dices, ay, si vienes y te dejas caer y haces un show aquí, pero se levantan y siguen igual de chismosas. O siguen igual de adúlteros. O siguen igual de maltratando a sus esposas. Pero ya todo el mundo los vio que son bien espirituales o son de los que dicen, sí, amén, amén, aleluya. 2, 3 palabras y amén, gloria a Dios, santo, ¿verdad? Y dices, ya guarda silencio, me pones nervioso. En verdad a mí me pone nervioso alguien así. O sea, que estás compartiendo ya todo, amén, amén, gloria a Dios, santo, ¿verdad? Y dices, bueno, ya no dejas oír, no dejas que se concentren los que están, pero ¿qué espiritual soy? Transmito o pretendo transmitir esa imagen de que soy espiritual. Amén. Está bien.
¿Verdad? Pero bueno, sabemos que no es así. Ahora, en el Antiguo Testamento, no me voy a meter a hablar acerca de eso, pero ahí en Isaías 58 hay una reprensión muy fuerte, ¿verdad? Es muy vigorosa a los que ayunaban con esta hipocresía. O sea, para demostrar, oye, ese es el ayuno que yo te pedí, jamás te dije eso. ¿Se no es más bien el ayuno que yo te pedí que des de comer a los pobres? Que hagas esto otro, no es más bien eso lo que yo quiero. O sea, el Señor no se exalta por el hecho de que nosotros nos pongamos una malpasada. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a ayunar, vamos a convocar un ayuno. Oh, sí, a ver, ¿tú de qué horas a qué horas? ¿Tú de qué día? Y las 24 horas, pero ¿y si el hermano tiene problemas de salud y no puede hacerlo? ¿O tiene que comer algo? No, eso ya no cuenta. Y con cada rollo, y no es nuevo eso, ¿eh? O sea, digo, viene desde ahí. Pero eso es para que podamos identificar la raíz de todo este asunto. ¿Sí me estoy dando a entender? Muy bien. Versículo 36. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. En esta primer parábola, el vestido viejo representa un sistema ceremonial, mientras que el vestido nuevo representa la gracia. Son incompatibles. No puedes remendar una con la otra. No puedes arreglar una con la otra. Para empezar, no armoniza y se rompe. ¿Sí? Entonces, el intento de mezclar la ley ceremonial y la gracia nada más resulta en estropear las dos cosas. ¿Verdad? Si sacamos un pedazo de un vestido nuevo, pues estropeamos el viejo. Además, como dice aquí, no armoniza ni en apariencia ni en resistencia. ¿Ok? Entonces, un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, ¿verdad? Es decir, que la tela nueva no funciona bien con la tela vieja, y precisamente esta analogía de tratar de completar la verdad del nuevo pacto con las antiguas formas ceremoniales. Y este es un tema que se trata precisamente muy fuerte. El apóstol Pablo lo trata principalmente con los Gálatas y en Romanos. Será el tema de los judaizantes, ¿sí? Completar la obra de Cristo mediante el cumplimiento de ritos. Sí, qué bueno que crees, pero para que seas salvo te tienes que circuncidar. Sí, qué bueno que crees, y entonces como crees tienes que guardar esto. Y fíjense, eso es lo que precisamente dio pie al primer concilio en Jerusalén, y Lucas lo registró en Hechos 15. Es precisamente, ¿verdad? Noten que ese es el tema que trató, o sea, Lucas trató este tema desde la raíz, tanto en el Evangelio como en los Hechos. No se mezcla el asunto. ¿Sí? Acuérdense qué es lo que decían los judaizantes. O sea, bueno, los primeros creyentes fueron judíos, y muchos fariseos se convirtieron a Cristo verdaderamente, pero decían, no, se tienen que... Y ellos seguían guardando la ley, y pues, los judíos, está bien. O sea, que ellos lo hagan, no hay ningún problema. El problema es cuando se trata de judaizar, es decir, ahora tenemos que hacer como lo hacen los judíos, porque eso es poderoso, así es como mandó el Señor. Y cuidado, porque hoy en día eso está fuertísimo, está retomando un montón de fuerza eso. Sí. Hay dos, tres que ya se sienten, son más totonacos que nada, y se sienten así, pero casi de la tribu de Judá, ¿no? Y dices, nada que ver, y ya no dicen el Señor Jesús, no, es Yeshua, ¿verdad? Y entonces Yeshua Hamashiach, jala, barájala. Está bien, o sea, digo, yo no tengo ningún problema con eso, en ese sentido. Amo al pueblo de Dios.
y ustedes también deben de hacerlo. Y debemos de bendecirlos. ¿Sí me explico? Pero eso no quiere decir, pues ellos tienen sus costumbres y todo eso, pues que lo hagan ellos. No sé si me doy a entender. Pero el hecho de que sigan con ciertas tradiciones, pues eso no los hace más espirituales. Simplemente son tradiciones que ya tienen, que les fueron dados a ellos. Nada más. ¿Sí queda claro? Muy bien, versículos 37 y 38. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Aquí ya viene la segunda parábola, ¿sí? Y aquí lo que hace es que enseña la insensatez de poner vino nuevo en odres viejos. O sea, los odres son unas bolsas, son unos cueros, ¿sí? Entonces, o sea, el vino nuevo es cuando extraían el jugo de la uva, los ponían, la forma en que lo hacían es como en un lagar, es decir, eran pues unas tolvas, ¿ok? Con unas salidas hacia abajo, tenían sus sedazos, tenían sus filtros, y era cuando hacían eso, era un tiempo de mucha alegría. Entonces, generalmente había una fiesta y eran las doncellas, se lavaban sus piecitos, bien, así bien limpiecitos, entonces le brincaban a las uvas y empezaban a danzar en las uvas, entonces todo se empezaba a escurrir, ¿ok? Esa era una fiesta, pero normalmente, bueno, los tenían así en esos lagares, presionaban las uvas, ¿verdad? Se pegaban unas exprimidas, quedaba el jugo por el azúcar, la cantidad de azúcar del jugo de uva, pues se fermenta muy rápido. Entonces eso lo echaban, lo guardaban en odres porque no había Tetra Pak. ¿Sí? No los guardaban, o sea, ellos no trataban el vino como después lo trataban posteriormente, como lo llegaron a hacer en Europa, por ejemplo, ¿no? De guardarlo en barricas, ¿no? O sea, que era madera bien apretada, ¿verdad? Y ahí los metían y ahí se fermenta y bueno, es otro sabor, es otra cosa. No, ellos los guardaban en estas bolsas de cuero, ahí se fermentaban, entonces conforme se iba fermentando, pues suelta gas y se expande. ¿Cuántos han visto el tepache? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Estás haciendo el tepache, pues le sale ahí ya cuando se empieza a fermentar, las burbujas, o sea, todo eso está produciendo gas. Entonces lo que hace es de que el cuero, o sea, se estira y ya una vez que ya tiene tiempo ahí, pues ahora sí que ya dio lo que había de dar. O sea, ese odre sirve para tener ese vino añejo que está ahí, pero si lo cambias, si le metes vino nuevo, o sea, jugo de la uva nuevo, la va a reventar porque pierde flexibilidad. O sea, no es una liga, o sea, simplemente va dando de sí, pero llega un momento en que se revientan, ¿sí? Entonces, no iba a poder soportarla. Entonces la presión revienta esos odres. Aquí lo que está hablando es de que las formas, las ordenanzas, las tradiciones y los ritos del judaísmo, todo eso era tan antiguo, ¿verdad? Eran elementos tan rígidos que no pueden contener la vida en Cristo. Son odres viejos. Representa esa rigidez, ese formalismo de los fariseos. De ninguna manera odres viejos se refiere a la enseñanza de las Escrituras. Porque hay quienes lo manejan así. No, esos son odres viejos. Nosotros debemos de ser odres nuevos. Ahora, el espíritu nuevo, el espíritu, ¿sí? Es lo que nos guía. Oye, pero es que la palabra, no, es que tú eres un odre viejo. No se está refiriendo a eso. Aquí la comparación directa es con los escribas y los fariseos, haciendo ver que precisamente que eran odres viejos, que lo que ellos enseñaban eran tradiciones.
Eran rituales, eran cuestiones orales, ¿sí? Yo la semana pasada les dije que se enfocaban más, por ejemplo, ellos en enseñar el Talmud. El Talmud era una serie de discusiones de rabinos, ¿verdad? Historias, conclusiones de ellos, incluso leyendas. Y enseñaban más eso que la Torá, que la ley. Entonces ellos no solamente no es que le dieran un igual valor, es que lo ponían por encima. Por eso el Señor Jesús les reclamó, ustedes invalidan la palabra de Dios por guardar las tradiciones. Es decir, le dan más valor a sus tradiciones que a lo que dice la palabra realmente. O sea, ustedes no enseñan la palabra de Dios. Si cualquier enseñanza de la palabra de Dios les pega, no. Bueno, la enseñanza de la palabra de Dios siempre será vino nuevo y se requieren odres nuevos. No se está refiriendo a Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, se está refiriendo aquí al asunto del ritualismo. Por eso, en ambas analogías, ¿verdad? El Señor les estaba diciendo, o sea, lo del vestido y lo de los odres, que los fariseos, o lo que ellos hacían con el ayuno y con otros rituales, todo eso, la enseñanza de ellos que no formaba parte de las sombras y de las figuras de lo que representaban, que eso no formaba parte del evangelio, que lo que ellos estaban enseñando no formaba parte de lo que las escrituras dicen del evangelio. No sé si me doy a entender, ¿sí o no? O sea, está diciendo, esos son odres viejos, ya están estirados. Versículo 39, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahora, en situaciones normales, o sea, hablando de vinos, pues efectivamente así es. Un vino tanto más añejo sea, y hay de añejos a añejos, hay unos que no son añejos, hay unos que están podridos, ¿no? Pero bien añejado, obviamente tiene un sabor muy distinto a un vino nuevo, ¿sí? Pero no se está refiriendo a eso, otra vez. Aquí está utilizando la tercera parábola y que representa ese desgano de los hombres por abandonar sus prácticas, sus rituales para abrazar la gracia. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Otra vez lo que dijimos al principio. Perdón. ¿Le compartes a alguien? No, yo ya tengo mi religión. O sea, mi religión es mejor que esto. De eso se está refiriendo. A eso se está refiriendo. ¿Sí? El añejo es mejor. Entonces, pues quienes estaban amarrados a las ceremonias, ¿verdad? A las tradiciones de los fariseos, pues ellos detestaban tener que abandonarlas a cambio de las enseñanzas de Jesús. O sea, sí hubo quien lo hizo, pero aquí está hablando de esa resistencia natural. Y por cierto, Lucas es el único que utiliza este adagio, ¿no? El añejo es mejor. Pero dice, ninguno que bebe el añejo quiere luego el nuevo. Ya se amarró a sus tradiciones. Ya está confiando en ellas. Sí, ya no quiere esto otro. Porque otra vez, ya tengo mis formas. Ya tengo mis rituales. ¿Qué me van a decir a mí si yo soy de quién sabe qué? ¿Y si yo vengo de donde andaba? Sí, y así pues un montón de cosas. Eso es el vino viejo. No, repito, no la enseñanza de las escrituras. No se está refiriendo a eso, porque a estas alturas el Nuevo Testamento como escrituras no existían. Luego entonces todas las enseñanzas que el Señor dio, escuchen bien, todas estaban sustentadas en la palabra de Dios y es quien más referencias hace de las escrituras del Antiguo Testamento. Luego entonces no era un vino añejo,
¿Sí me explico? O sea, todas las enseñanzas sustentadas en las Escrituras siempre será un vino nuevo, será un vino fresco, que ciertamente va a venir y entre nosotros y nos va a expandir. ¿Sí? O sea, nos va a llevar a otros niveles, nos va a dar, para empezar, nos va a dar su vida. Entonces, entramos ya al final, vamos a las conclusiones. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que podemos aprender con todo esto? No es mucho, la conclusión no es muy larga realmente. ¿Qué podemos nosotros sacar de aquí? Es decir, qué bueno que vemos esto, pero ¿cómo lo aplico? O sea, ¿en qué me beneficia esta enseñanza? Bueno, yo creo que nos debe de llevar a revisar siempre que nuestras motivaciones, que nuestras acciones, ¿verdad? Sean congruentes. Que mis motivaciones, que mis acciones sean las correctas para que la llama, porque sí necesitamos una mayor pasión por Cristo se encienda. Sí es necesario hacer a un lado todo ritualismo en nuestras vidas. Sí es necesario darle a Dios respuestas de una manera tan definitiva como este publicano. Sí dejo eso. Sí me aparto de esto. Sí hago esto. ¿Sí? Porque sí reconozco que necesito una mayor pasión. Sí reconozco que necesito una mayor entrega. Sí reconozco que me he quedado corto y eso, honestamente, miren, a veces nos podemos conformar con todo esto. Sí, estamos bien en la congregación, tenemos creo yo, una genuina adoración. Creo yo que hay una sana exposición de la palabra. Se hace el mayor esfuerzo por trazarla lo más rectamente posible y luego abrazamos eso, vemos eso, lo tenemos eso, nos sentimos confiados, nos sentimos seguros y cuidado porque podemos entrar y ser vino viejo, odres viejos. ¿Me explico? O sea, debemos de tener cuidado con eso. Es decir, no, o sea, yo necesito la frescura del Señor. Sí, yo necesito, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo esto? ¿Es un rito lo que estoy haciendo? O sea, lo estoy haciendo de una forma ritualista, porque en eso no consiste nuestro caminar en Cristo. Y yo creo que todos nos podemos identificar con esto, que en alguna etapa, en algún momento de nuestra vida, entramos o el Señor mismo nos lleva incluso al desierto y como que no es el mismo gozo y no es la misma pasión y no es la misma alegría. Y bueno, sí le hago porque tengo el compromiso. Eso es en el mejor de los casos. Hay otros de que pues ni siquiera el compromiso, o sea, si tienes compromiso, bueno, pues ya tienes algo, ¿no? Y te puede salvar la vida eso, pero cuando no existe un compromiso para con el Señor, cuando no existe un compromiso para con la iglesia, muchos se quedan ahí tirados, terminan como huesos secos ahí, de muertos, difuntos, cadavéricos, en el desierto, me explico, sin gozo y todos acá, y todos tronados, todos llenos de amargura. Sí, se amargan con Dios, pero es que necesitamos una nueva pasión, mis amados. Creo que necesitamos una nueva, una mayor, una más fresca pasión en todo esto. Y que podamos meditar qué es lo que estamos haciendo de una manera ritualista, si lo estamos haciendo, si no, a todo dar. Pero si lo estamos haciendo, pues a arrepentirnos, a corregir. ¿Sí me explico? Hace unos días platicaba con una persona y es que me siento tan mal, me siento tan hipócrita con Dios porque no estoy orando lo suficiente, no estoy leyendo la Biblia lo suficiente y luego quiero. Y yo entiendo que hay muchas circunstancias que dices, no, sí está tremendo, o sea, cosas que los atoran, ¿no? Pero le dije, oye, espérate, o sea, quítate ese peso, o sea, no es el que lo tengo que hacer para ganarme el favor de Dios. Y me volteé a ver y me dice, no. Pero así, o sea, literalmente fue así, o sea, fue. Y pude percibir un descanso así como que, wow, de esto es. No, le dije, mira, ven, te voy a explicar de qué se trata.
Esto no se trata de que cumplas con el rito, no se trata de que hagas tu gimnasia bíblica, que hagas calistenia espiritual, ¿sí? Que te avientes tus 3, 4 capítulos y veas esto y luego, porque ni aún 1 hora habéis podido orar. Sí, mínimo tiene que ser 1 hora para que seas medianamente espiritual. Eso es lo que tiene que ser. Y ahí los tienes tronados poniéndole cargas a la gente. Y no fluye la vida de Cristo. Y no fluye una devoción de que pues oro en todo el tiempo. Y estoy pensando en Él y estoy fresco y estoy viendo y voy y recuerdo y el Espíritu Santo me recuerda de la palabra y estoy escuchando una predicación y después escucho otra y pongo la Biblia hablada si voy manejando, o si estoy ahí haciendo alguna otra cosa y pongo alabanzas y de continuo estoy conectado, pero como algo vivo, como algo fresco, como algo que necesito, ¿sí? No para cumplir. Gran diferencia. No para cumplir. Gran diferencia. Entonces, si podemos nosotros llegar hasta ahí, revisar, muchas cosas se van a destapar en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Está bien? Muy bien, entonces con esto terminamos este tema el día de hoy.